Hoy ya por fin traigo el vídeo de mis mejores lecturas de 2023. Bienvenidos a Bemal Books, yo soy Chris y hoy ya por fin vengo con el vídeo de mis mejores lecturas de 2023. La verdad es que me ha resultado, como siempre, bastante complicado elegir 10 libros que incluir en este top 10. Así que voy a hacerlo como lo he hecho otros años, que a mí me funciona bastante bien. Corto mi top 10 aquí, es decir, solo os voy a hablar de 10 libros que os los voy a decir en orden desde el puesto número 10 hasta el puesto número 1. Y luego voy a hacer un segundo vídeo, ¿vale? De de libros que han sido también buenísimas lecturas a lo largo de 2023, a los cuales también les he dado 5 estrellas a todos ellos, pero que, bueno, no han entrado en este top, pero podrían haber entrado perfectamente porque para mí han sido librazos, ¿de acuerdo? Esto lo vengo haciendo así ya varios años, bueno, los años que tengo el canal, y para mí queda mejor porque así no dejo fuera a ninguno de los libros de los que quiero hablaros. De todas formas, abajo en la cajita de descripción os voy a dejar el enlace a mis otros vídeos anteriores del top de lecturas de 2022 y de 2021, y también a esos vídeos que os estoy hablando de libros de 5 estrellas del año pasado y del anterior, que creo que también lo hice, aunque eso ya no lo tengo 100% claro, ¿vale? Pero sí que hay algunas, así que yo os lo pongo todo abajo en la cajita de descripción, ¿vale? ¿Qué nos vamos a encontrar en este vídeo? En este vídeo nos vamos a encontrar libros de diversos géneros y lecturas que para mí han sido de 10, ¿vale? Yo les he puesto sus 5 estrellas por el nivel de disfrute que he tenido con estos libros. Ya sea nivel de disfrute porque me han mantenido enganchada, porque ha sido un thriller trepidante que no podía soltar y que quería seguir leyendo, o un libro complejo, duro, quizás más emocional, pero que me ha gustado mucho a pesar de la dureza de lo que se contaba. Entonces, para mí eso también es un 5 estrellas. Cada 5 estrellas tiene sus razones que yo voy a ir contando. Y ya para que no se alargue más este vídeo, vamos a empezar. Como os he dicho, voy a comenzar desde el puesto número 10 y vamos a ir avanzando hasta el puesto número 1. Bueno, pues en el puesto número 10 tenemos Donde termina la noche, de Isabel Cañas. Es un libro que leí a principios de año, se publicó, si no recuerdo mal, finales de 2022, pero yo hasta creo que fue en febrero de este año pasado, de 2023, no lo leí. Es una historia que me recordó mucho a la historia de Rebeca y también un poco, quizá, algunas cosas, no todas, a la historia de Jane Eyre. Es una novela gótica que vamos a ver qué es lo que sucede en una casa cuando Beatriz, nuestra protagonista, se casa con su marido, se va a vivir allí con él, a la hacienda en la que él vive, con su familia, con la familia de él, con las personas que trabajan en esa casa, y vamos a ver qué es lo que sucede allí. Hay una frase que os quiero leer que no es la sinopsis y que dice lo siguiente: la novela gótica mexicana se aúna con la mejor tradición de Rebeca en este relato de suspense sobrenatural, ambientado en una remota hacienda durante la Guerra de la Independencia en México. Para que os hagáis una idea de la ambientación que vamos a tener en este libro. Yo lo disfruté muchísimo, hay momentos en los que se te puede poner la piel de gallina porque nuestra protagonista va a vivir en una casa y ella va a tener una sensación un poco extraña con algunas de las personas que allí viven y también con algunos de los lugares de la casa en concreto. Hay también varios personajes que yo me encantaron cuando aparecen en escena, y luego todo lo que se va descubriendo alrededor
pues de la casa, alrededor de Beatriz, de su familia y del resto de personas que empiezan a aparecer por allí. En esta historia nos vamos a encontrar misterio, nos vamos a encontrar quizá un pequeñito toque un poco más sobrenatural, pero nada que penséis que pueda ser demasiado fantasioso, porque no es así. Y mucha intriga y un enganche total a esta historia. Así que, de verdad, si tenéis oportunidad, leedlo, porque yo lo disfruté muchísimo. Ahora voy a hablar del puesto número 9, pero os digo que en el puesto número 8 y el puesto número 9 he estado un poco indecisa de cómo ponerlos, en qué orden, y podrían encajar de igual manera, uno en el 8, otro en el 9, que uno en el 9 y otro en el 8. Me da exactamente igual. Así que, bueno, por azar acabo de coger uno de los dos y en el puesto número 9 voy a poner El jardín de Olavide de Núria Quintana. Esta historia está ambientada o inspirada en el Jardín del Capricho de Madrid, un lugar que si tenéis oportunidad, porque viváis allí en Madrid y podéis ir a verlo, vedlo. Yo en persona nunca lo he visto, pero sí es verdad que cuando empecé a leer el libro y vi que estaba inspirado en ese parque, en ese jardín, me puse a buscar fotos y la verdad es que es un lugar idílico, muy bonito, y hay unas fotos por internet que me parecieron maravillosas. Aquí nos vamos a encontrar una historia narrada en dos líneas temporales diferentes. La historia del presente, como suele pasar cuando tenemos varias líneas temporales, la historia del presente quizás es la que menos llama la atención, pero también tiene su toque personal, porque ahí vamos a ver el desarrollo personal de los personajes que vamos a tener en la línea temporal del presente, ¿vale? Y luego tenemos una línea temporal del pasado, que ahí es donde va a estar la intriga de toda esta historia, donde vamos a ver verdaderamente la ambientación, ese jardín, esas descripciones tan bonitas que Núria Quintana nos hace de El jardín del capricho. Y también un poco la intriga que vamos a tener en esa parte del pasado, esos secretos ocultos, esas historias familiares que evidentemente van a estar enlazadas con la línea temporal del presente, y una pequeñita historia romántica que va a ser bueno, pues la trama que origina todo esto. Va a tener toques también como de ocultismo, no sé, tiene un montón de ingredientes que hicieron que yo disfrutase un montón de esta historia. Es el segundo libro de la autora y de verdad parece que lleva escribiendo toda la vida. Tengo muchísimas ganas de leer su primer libro, que es el de La casa de las magnolias, que creo que lo publicó justo el año anterior. Yo no lo he leído y ahora quiero leer todo lo que publique. Ha pasado a ser de mis autoras favoritas, es lo primero que leo de ella, pero tengo muchas ganas de que siga escribiendo porque creo que todo lo que vaya publicando lo voy a ir leyendo, porque este libro para mí ha sido increíble, lo disfruté un montón y os lo recomiendo muchísimo. Por lo tanto, si en el puesto número 9 he puesto El jardín de Olavide, en el puesto número 8 voy a dejar La sombra de la rosa de Ángela Banzas. Como os he dicho, estos dos libros estaba un poco indecisa si uno estaba por delante del otro o el otro por delante de uno. Los podéis colocar en el puesto 8 y 9 como vosotros queráis. Al final lo he hecho por azar, han salido así, pero de verdad otra maravilla que he disfrutado muchísimo, que una ambientación increíble, porque en esta ocasión vamos a tener una historia, un misterio ambientado en la isla de Cortegada de Galicia. Igual que os he dicho antes, si tenéis oportunidad, buscad fotos de esta isla de Galicia, porque también tiene unas fotazas y unas vistas bastante increíbles. Igual que anteriormente, pues nos vamos a encontrar aquí dos líneas temporales distintas. La primera en el presente y en la del pasado nos vamos a encontrar un secreto oculto durante generaciones. En la historia del presente vamos a tener la investigación policial. ¿Qué va a ocurrir con estas dos líneas temporales? Que van a estar conectadas de alguna forma, porque en el presente está habiendo una serie de asesinatos que van a estar relacionados con lo que ocurrió hace años en la isla de Cortegada, y va a ser lo que vamos a ir viendo poco a poco en esa línea temporal del pasado. Todo relacionado con un autor que creció allí en la isla de Cortegada,
y con algo, un misterio que gira en torno a él, con una acusación supuestamente falsa o no, eso lo tendremos que descubrir en la historia, que giraba en torno a él de algo que sucedió. Y ahora todo eso está perjudicando en el presente, y en el presente pues está habiendo una serie de asesinatos que hay que averiguar por qué se suceden y qué relación tienen con esa historia del pasado. Como digo, el thriller, de verdad, o sea, la parte de misterio, ese enganche lo tiene la novela. La ambientación, las descripciones son increíbles. El hecho de que esté relacionado con el mundo de la literatura y de los libros también es un plus. Es otro libro que he disfrutado muchísimo, que lo devoré en cuestión de 2 o 3 días, que me lo bebí, que pasaba las páginas y no me daba cuenta que me había leído 4 capítulos seguidos, y que os recomiendo también muchísimo. Al igual que antes os he hablado de 2 libros que he dudado al final de ponerlos entre los puestos 8 y 9, ahora vengo con otros 2 libros que casualmente son 2 thrillers y que también dudo de cuál poner en el puesto 7 y cuál poner en el puesto número 6. Así que estos 2 también los podéis cambiar como vosotros mejor os parezca. Yo de momento os voy a hablar del puesto número 7 y al final he decidido poner aquí El instinto de Ashley Oden. Este libro lo leí en diciembre, es decir, ya finalizando el 2023. Fue uno de los últimos libros que leí y de verdad qué locura de historia, qué perturbadora, qué negra y qué rayada, porque para mí fue una rayada completamente. Aquí nos vamos a encontrar una historia sobre un matrimonio que va a tener una niña y bueno, vamos a ver qué peculiaridades tiene esta niña. Poco a poco vamos a ir viendo qué es lo que le sucede y la madre de esta niña va a ver ciertas cosas que ella no sabe si van a ser reales o no, o se lo está imaginando, o es una sensación suya, no sabe. Vamos a ir avanzando en la historia y vamos a ver qué pasa. Esto es un thriller psicológico que no es nada trepidante, es una historia muy pausada, muy pausada. Además, al inicio vamos a tener otras 2 voces adicionales que vamos a ver cómo encajan en la historia, ¿vale? Que además se va a notar que la tipografía cambia, están escritas en cursiva para ver que son personajes distintos y vamos a ver cómo encajan en la historia. Y al principio, ya digo, estás como un poco descolocada, pero ya cuando empieza la historia a avanzar y empiezas a ver por dónde va a ir la trama y qué es lo que nos quiere la autora, digamos, enseñar a través de esta historia, pues es cuando ya le coges el gusto y vas leyendo y dices, madre mía. Como digo, no es un thriller trepidante, no van a pasar grandes cosas, no va a haber excesivos plot twists porque no los hay. Pero sí es verdad que te hace pensar, te hace reflexionar, te hace dudar en todo momento de los personajes, de qué es lo que están haciendo, de si te están engañando o no te están engañando cada uno de estos personajes. Entonces eso es lo que más me ha gustado de la historia y lo que más he podido saborear. Otro librazo de 5 estrellas que si tenéis oportunidad yo os recomiendo que lo leáis porque de verdad que es alucinante. En el puesto número 6 tenemos El buen padre de Santiago Díaz. Ya os he dicho que podéis cambiar ambos thrillers, que podéis poner El instinto en el 6 y este en el 7, eso me da igual. Ambos los he disfrutado muchísimo y la verdad es que son 2 thrillers bastante diferentes. En el anterior, que es un thriller psicológico, como os he dicho, no tiene un ritmo trepidante, pero te hace pensar mucho y dudar de todos los personajes. Y en esta ocasión aquí sí que vamos a tener un libro muy trepidante, con una premisa que te atrapa desde el principio y cargado de cliffhanger. O sea, cuando acaba un capítulo tú necesitas seguir leyendo el siguiente para saber qué es lo que está pasando aquí. ¿Cuándo comienza esta historia? Bueno, pues la historia comienza cuando hay una llamada a la policía porque un hombre ha aparecido pues manchado de sangre, lleno de sangre y su mujer muerta allí en su casa, ¿vale? Entonces la policía va a este escenario y
después de una investigación y demás, se culpa al marido como de que ha sido él el culpable de la muerte de su mujer, que él la ha matado, y lo encarcela. Un año después, el padre de este hombre que ha sido acusado decide secuestrar a 3 personas, y una vez que las tiene secuestradas va y se entrega a la policía y dice que mientras no suelten a su hijo, esas 3 personas van a seguir secuestradas porque él aboga que su hijo es inocente, ¿vale? Entonces estas personas que están secuestradas van a ir muriendo poco a poco si no liberan a su hijo. Así comienza esta historia con una premisa, la verdad que bastante buena. El libro, como digo, pasan los capítulos, pasan los capítulos y es que no te enteras, de verdad, es un placer cuando yo me encuentro con historias así que te enganchan de esta forma. Yo finalmente aquí acerté qué es lo que estaba pasando, pero eso no me hizo disfrutar menos de la historia porque de verdad que está muy bien escrita. Pero fue en un momento que la idea me hizo así en la cabeza y dije, vale, creo que esto encaja con lo que está sucediendo y al final acerté. Pero aún así os digo que para mí no es un libro que sea previsible. O sea, no os quedéis con la idea de que el libro es previsible porque no lo es. Y aunque vierais qué es lo que está pasando en el libro, vais a seguir disfrutando de todo lo que se está contando, porque la idea nunca la vais a tener segura, nunca, ya os lo digo, de todas las cosas que suceden a lo largo de esta historia. Este es el inicio de una trilogía. Este año tengo intención de leer tanto el segundo como el tercero, que entiendo que serán casos completamente diferentes, pero que tienen muy buenas valoraciones y que la verdad yo quiero seguir leyendo porque este ha sido muy buen inicio. La verdad es que dicen que el tercero es el mejor de los 3, pero yo con este que ya ha entrado en mi top, pues ya la verdad que voy con una apuesta bastante segura. Así que si tenéis ganas de iniciar una trilogía que os enganche, esta puede ser muy buena opción. En el puesto número 5 voy a hablar de un libro que no tengo ahora mismo aquí conmigo porque lo he enviado como libro viajero para que lo lean otras amigas, hagan sus anotaciones en una libreta y me cuenten qué les ha parecido a ellas, ¿vale? Os estoy hablando del libro de Monstruos Criminales. Es un libro que muy cortito, que disfruté muchísimo, y eso que yo los libros que son así como de relatos, es como que los disfruto bastante menos porque es como que a mí me gusta mucho más cuando durante todo el libro mantienes un mismo hilo conductor, te está contando una misma historia, porque cuando son relatos es como que entro y salgo de la historia en un mismo libro. Bien, pues eso con este libro no me ha pasado. ¿Por qué? Porque está súper bien estructurado, las historias que me ha ido contando me han parecido todas súper interesantes y curiosas y me ha mantenido muy enganchada. El libro va a estar dividido por temáticas, por bloques. Nos va a hablar de vampiros, nos va a hablar de hombres lobo, nos va a hablar de brujas y no me acuerdo cuál era el tercer o cuarto bloque, ¿vale? Y de cada uno de esos bloques nos va a nombrar a personajes que han existido verdaderamente y que encajan en esas descripciones un poco sobrenaturales, ¿vale? Pero el libro está más enfocado al género del true crime, entonces esas descripciones, esos personajes que supuestamente encajan en la descripción de vampiro, en la descripción de hombre lobo, se nos va a explicar como una teoría un poco más terrenal, ¿vale? Un hecho verídico que no es tan fantasioso de qué es lo que le podía haber pasado a estos personajes. La verdad es que para mí ha sido una sorpresa ese libro porque lo cogí porque era Halloween y digo, bueno, pues pega con esta temática, algo entretenido, y el libro me ha gustado más de lo que yo esperaba. De las historias que tiene este libro, para mí las favoritas han sido la de la Condesa Sangrienta, que sí es una historia algo más conocida, una condesa en Rumanía, que bueno, creo que el nombre era Elizabeth Bathory, si no recuerdo mal, que si queréis podéis buscar información por internet, pero me pareció súper interesante y curioso lo que
se habla alrededor de ella y lo que podía haber sucedido realmente. Y también Las brujas de San Fernando, que es una historia más actual porque la Condesa Sangrienta sí es verdad que es del siglo XVIII o XIX, no sé muy bien, creo que XVIII. Y Las brujas de San Fernando se refiere a algo, un hecho que ocurrió pues ya en el siglo XXI, o sea, algo como mucho más actual. Para mí esas dos fueron las historias que más me llamaron la atención, una de vampiros, otra de brujas. Me parecieron súper curiosas y muy interesantes lo que se cuenta y todo lo que hay alrededor de ellas. Como os he dicho, si tenéis oportunidad, leedlo el libro porque yo lo disfruté muchísimo. Además es muy cortito, muy corto y cuenta curiosidades que os podrían gustar. En el puesto número 4 está Lecciones de Química de Bonnie Garmus. Es un libro que ha sido como el boom de este año. ¿Por qué? Por nuestra protagonista que vamos a tener en esta historia, que es Elizabeth Zott, que tiene una personalidad arrolladora y muy peculiar para todo lo que le sucede en esta historia. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar aquí? Bueno, pues nos vamos a encontrar a Elizabeth Zott, como os digo, que ella es ingeniera, bueno, no sé si llega a ser ingeniera química, pero bueno, es licenciada en química, os voy a decir, en los años 50, sí, en los años 50 o 60, 50. Inician en 1952 la historia, ¿vale? En Estados Unidos. En esta época, claro, ella es experta en su trabajo, pero ¿qué pasa? Que en la empresa en la que está trabajando, ella es mujer y está rodeada de hombres. Entonces, las averiguaciones y los avances que ella va haciendo no se los tienen en cuenta porque es una mujer. Entonces, a partir de ahí va a comenzar la historia. Tengo que confesar que las primeras 100 páginas pensé que el libro iba a ir por otro hilo argumental completamente diferente. Porque empezó a pasar una cosa que yo dije, como el libro vaya por aquí, no me va a gustar. Pero una vez que pasan esas 100 páginas, ocurre algo que no me esperaba para nada y la historia cambia por completo. Y vamos a ver qué es lo que le ocurre a Elizabeth Zott y cómo lo afronta y cómo reacciona y todos los personajes que van a ir apareciendo después de esto y cómo acaba ella, bueno, pues en la televisión y qué es lo que hace allí. De verdad que es una historia peculiar, diferente, entretenida, que te engancha, con personajes carismáticos, con personajes distintos, ambientada en otra época, que eso a mí siempre, la verdad que me gusta y que he disfrutado muchísimo. Esto es una historiaza, de verdad, si tenéis oportunidad, leedla, porque creo que os podría gustar muchísimo. Además, también creo que hay una adaptación, lo que no sé es en qué plataforma está, pero sí que he escuchado que hay adaptación de este libro y que si yo tuviera oportunidad, os digo que de cabeza la veía. Bueno, y ya llegamos al top 3 de mejores lecturas y os voy a hablar de 3 libros que son completamente diferentes entre sí, pero que al final, por ciertas razones, pues han acabado estando en el top 3 de mejores lecturas de 2023. En el puesto número 3 os voy a hablar de Atlas, la historia de Basalt de Lucinda Riley y su hijo Harry Whittaker. Esta saga llevo leyéndola mucho tiempo y Lucinda Riley falleció hace unos años, entonces no pudo terminar de escribir la saga, pero sí la tenía bastante planteada, todos los libros y todo lo que debía suceder. Entonces, finalmente, como ella padeció un cáncer y sus últimos libros también están escritos mientras ella padecía esta enfermedad, su hijo la ayudó bastante con la escritura, con la trama de lo que iba a ocurrir en toda esta historia y fue el que terminó de escribir este último libro. Yo iba con un poco de miedo porque aquí es la primera vez que vamos a encontrar también la pluma del hijo de Lucinda Riley. Entonces yo decía, yo no sé si aquí me voy a encontrar una historia completamente diferente y quizá pues no me guste, y el cierre de una saga que llevo leyendo tanto tiempo que no lo disfrute o que no me guste, pues va a ser como pum, batacazo, pero nada más lejos de la realidad.
Creo que ha sido un cierre de saga perfecto, que he disfrutado muchísimo. He leído este libro súper enganchada. Lo leí en lectura conjunta y cada vez que tenía que parar en una meta, yo decía, no me quiero parar aquí, quiero seguir leyendo. Y me tenía que aguantar las ganas de seguir leyendo porque de verdad que estaba muy enganchada al libro, a la historia y a cómo se estaba cerrando todo, ¿vale? Para quien no lo sepa, que seguro que sí, los 7 primeros libros nos van a contar la historia de cada una de las hermanas. Cada uno va a estar ambientado en una ciudad del mundo y nos va a contar la vida de cada una de ellas. Y el último libro nos va a contar la vida de Basalt, que es el padre de todas estas hermanas. Y nos va a contar por qué este multimillonario, Basalt, decide adoptarlas a todas ellas, los motivos que lo llevaron a ello, y nos va a cerrar toda la historia y el misterio y el hilo conductor que ha ido uniendo todos esos libros de la saga. Como digo, ha sido un cierre para mí perfecto. Sí es verdad que ha habido alguna escena que la he visto como demasiado forzada, ¿vale? Como muy peliculera, que no me encajaba a la hora de leerlo. Pero es que no puedo poner este libro en una menor posición por eso, porque haya alguna escena puntual y momentánea que a mí no me haya gustado, porque en general el libro lo he disfrutado mucho y para mí, yo cuando pongo las 5 estrellas indico el nivel de disfrute que he tenido con este libro, y con este libro es que estaba la mar de enganchada y se merecía mis 5 estrellas, porque yo quería saber en todo momento qué es lo que estaba pasando, qué iba a pasar a continuación, que siguiera cerrando todo como lo estaba cerrando y al final tenía que aparecer en este top. Creo y espero que va a haber adaptación de esta saga. Yo de verdad tengo muchas ganas y ojalá que sea pronto cuando la saquen. Sí es verdad que ha habido libros que no he disfrutado tanto como los primeros. Hay 2 o 3 libros que los he visto más flojos. Por eso yo también era otra de las razones por las que iba un poco con miedo a leer este libro, porque pensaba que podía ser otro libro que no disfrutase, pero al final de verdad para nada. Ha sido un cierre perfecto, que he disfrutado mucho, que me ha gustado un montón y que otra saga que he terminado cerrada y que os recomiendo muchísimo. En el puesto número 2 os voy a hablar de una historia que leí en digital y es el libro de Tan poca vida. Es un libro del que yo sabía muy poco y del que todo el mundo cuenta muy poco cuando lee la sinopsis. O sea, cuando habla de este libro, no cuando lee la sinopsis, porque es verdad que la sinopsis también te cuenta poco. ¿De qué va este libro? Pues nos va a contar la vida de 4 amigos en la ciudad de Nueva York. Ya está, hasta ahí, eso sabes. Entonces, yo decía, bueno, ¿por dónde? ¿De qué género es este libro? ¿Qué es lo que va a pasar con estos 4 amigos? ¿Va a haber un asesinato? ¿No lo va a haber? ¿Va a haber una situación de desarrollo personal? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? No sabía en qué género se podría encuadrar este libro, porque lo que es la sinopsis y la gente cuando habla de este libro no te habla mucho más, no te cuenta mucho más. Y es cierto que es bueno hacerlo así porque el libro te sorprende, ¿vale? Como os he dicho, este libro nos va a contar la historia de 4 amigos a lo largo de los años, ¿vale? En un intervalo muy amplio de tiempo. Y vamos a ver qué es lo que sucede con cada uno de ellos. Al inicio del libro lo que nos vamos a encontrar es la presentación de cada uno de estos 4 personajes, de cada uno de estos 4 amigos, pues en relación a cómo es él, a su personalidad, a lo que estudia, a lo que hace, a su familia, a sus amigos, a su entorno, para poder entender la vida de cada uno de ellos, ¿vale? Y las relaciones que van teniendo tanto entre ellos como con el resto de personajes que van a aparecer en la historia. Es un libro muy duro porque van a ocurrir ciertas cosas bastante complejas y bastante duras emocionalmente hablando, ¿vale? Es que no sé cómo describiroslo porque es un libro complejo, o sea, es muy sencillo de leer, pero muy complejo por todo lo que van a tener que pasar todos estos personajes. Ha sido un librazo que ojalá haberlo leído en papel, porque
es una historia que he disfrutado un montón, que es un libro duro, que para ir a leer este libro lo hagáis en un momento que os apetezca leer un libro de estas características, porque no es adecuado para cualquier momento. Un thriller siempre es adecuado porque te despeja la cabeza, te relajas, te enganchas a la historia y demás, pero este libro en concreto, al tener una historia tan compleja y tan dura, creo que no es adecuado para este momento, pero sí os lo recomiendo mucho porque es una historia increíble y que vamos, yo he disfrutado un montón. Y finalmente, en el puesto número 1 va a estar un libro que yo he disimulado mucho que iba a aparecer en el top 1 de este año, pero desde que lo leí lo tenía bastante claro. O sea, lo leí y dije, esta es mi mejor lectura del año hasta el momento. Y lo leí en agosto, fijaros lo que os digo. O sea, el top 1 yo lo leí y dije, este va a ser. Fue una lectura de agosto. Pero otros años yo he dado mucho la tabarra con el libro que para mí ha sido la mejor lectura del año y he estado insistiendo mucho a lo largo de todos los vídeos, insistiendo, tenéis que leerlo, tenéis que leerlo, tenéis que leerlo. Este año no quería hacerlo porque si no iba a haber poca sorpresa cuando llegase el top 10. Ya sabéis que el año anterior, en 2022, para mí mi mejor lectura fue El Valle de los Arcángeles de Rafael Tarrada Bultó y fui muy insistente porque además ese libro lo leí como por febrero o marzo de 2022 y estuve todo el año insistiendo en que lo leyerais. Y anteriormente, en 2021, mi mejor lectura fue En una casa blanca a la orilla del mar, de Abril Camino. E igual lo leí como, no sé, febrero, marzo, abril, también en la primera mitad del año. Y fui muy insistente a lo largo de todo el año con que leyeseis ese libro. Bien. Este año hasta agosto no he tenido mi mejor lectura, pero no he querido ser tan insistente y he preferido ser un poco más disimulada para no hacer la que hago otros años con mi insistencia de que leáis el libro. Pero ya que va a salir el top, ya puedo explayarme todo lo que quiera y que sepáis que este libro va a salir en muchos de mis vídeos, en muchas de mis recomendaciones, porque tenéis que leerlo. Es un libro que espero que hayáis leído porque de verdad yo he llegado tarde a este libro lleva publicado muchísimo tiempo, incluso tiene adaptación, pero yo no había leído hasta este año y para mí ha sido un librazo que he disfrutado muchísimo y que os recomiendo un montón. Os estoy hablando de Criadas y Señoras, que como veis yo lo tengo en edición bolsillo con la portada de la película, de la adaptación que hay, pero que ojalá haberlo visto, o sea, haberlo leído antes, porque menudo librazo, menudo librazo. He disfrutado cada capítulo, cada línea, cada palabra de esta historia, cada personaje, cada no sé, todo lo que aquí se nos cuenta y todo lo que sucede, a veces con un pequeño toque cómico, no voy a decir de humor porque no es humor, pero un pequeño toque cómico de una de las protagonistas que tiene mucho carácter y decide hacer algunas trastadas, por decirlo de alguna forma, para vengarse de cosas que le van pasando. Entonces, al final, yo decía, no me puedo creer ciertas cosas que están pasando aquí. Bien, pues sí, ocurren. ¿De qué trata este libro? Este libro, sobre todo, se va a ambientar también en los años 50, no, esto es en los años 60 en Estados Unidos, y va a tratar sobre todo el tema de la segregación. El por qué a las personas negras las dejaban en la parte final del autobús, porque les ponían un baño aparte para ellos, porque no se podían mezclar con las personas blancas, etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos a ver a a unas señoritas, señoritas de familia que ellas son personas blancas y van a tener como criadas a personas negras. Vamos a ver cómo las tratan, vamos a ver qué les sucede y vamos a ver todo lo que va sucediendo en esta historia, cómo se complica. Vamos a tener también a una de estas chicas que, bueno, tenéis que ver cuál va a ser su actuación y cuál va a ser su relación tanto con un grupo como con el otro. Va a estar como en un punto medio, no medio, ya veréis por qué lo digo, pero va a hacer algo para que esta situación
pues sea distinta. De verdad que para mí ha sido un librazo, pero un librazo con todas las letras. La película la vi inmediatamente después de leer el libro y me parece increíble también. De hecho, creo que tiene un Oscar, una de las actrices creo que se llevó un Oscar por esta película. Y he disfrutado muchísimo, 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 de verdad. Una lectura que, vamos, ojalá relectura en un futuro, no pronto porque tengo muy fresca la historia ahora mismo, pero en un futuro no me importaría hacer relectura o verme la película varias veces porque me ha encantado, de verdad. Un librazo y un historión que tenéis que leer sí o sí. Este libro sí que es súper recomendado para cualquier persona, para cualquier género que os guste, de verdad. Leedlo, leedlo. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, por favor, dadle a like. Dejadme abajo en comentarios cuáles han sido vuestras mejores lecturas de este año 2023. Que espero que este año 2024 pues también os traiga muy buenas lecturas, como a mí 2023 me las ha traído. Y nada más, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.